Los saludamos con mucho gusto otra vez al equipo de Regla de Tres en esto que es Tres en Punto. Yo soy Beatriz Rojas, me acompañan Raúl López Telles y Patricia Monreal. Y vamos a entrar de lleno a hablar ya directamente, porque hay mucho que decir, de lo que pasó, de lo que ha pasado y pues de lo que probablemente vaya a pasar a raíz del 22 de febrero, pues prácticamente en todo el país, cuando se desató una ola de violencia a raíz de lo que fue un intento de, bueno, no sé si decir intento, bueno, si finalmente sí fue la captura de Nemesio Oseguera el Mencho, quien falleció, según reportes oficiales, siendo trasladado para recibir atención médica. Fallecieron en toda esta serie de enfrentamientos 25 soldados, alrededor de 60 personas entre presuntos delincuentes, entre policías, una mujer civil que quedó atrapada en el fuego cruzado. Hubo, según fuentes oficiales, 252 bloqueos carreteros en 20 estados del país. Pues es probable que haya habido más, pero pues es lo que se reportó Ujú. oficialmente. De hecho, pues casi seguro que haya habido más. Hubo muchos carros incendiados, carros particulares que le eran retirados a personas que iban transitando por la Ujú. carretera, nada más en Michoacán y nada más en Aguililla se pudieron contar alrededor de 40 vehículos. Esto no fue nada más el domingo, siguió pasando a lo largo de la semana. Aquí están los datos más precisos: 70 detenidos, 46 presuntos delincuentes abatidos, eso a nivel nacional, y murieron también un custodio en Puerto Vallarta porque hubo un motín y una fuga en la cárcel. De la Fiscalía de Jalisco murió un elemento también y 48 policías. A raíz de esto, 10 estados del país suspendieron clases al día siguiente, el lunes, y en algunos municipios de Michoacán pues todavía cuando estamos grabando esto, o sea, una semana después casi, todavía no hay clases o son intermitentes en Hay, algunos hay municipios. nada más hay que precisar, Nemesio Ceguera Cervantes es o era el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta organización delincuencial que como se demostró, pues estos 2 días, principalmente 22 y 23, pues tenía una presencia predominante a nivel nacional. Ya Betty hablaba de la cantidad de estados que tuvieron situaciones de violencia y bueno, hay que decir el caso de Michoacán, en donde nada más Así es. 9 de 10 regiones, Ajá. según el fiscal Carlos Torres Piña, fueron las que sufrieron incidentes. Entonces, para ubicar al personaje de origen michoacano, nacido en Aguililla, y la relevancia que tenía, ¿no? En algunos casos se ha señalado que era pues el máximo líder delincuencial en el mundo, pero lo cierto es que más allá de las valoraciones de los rangos, pues la imagen territorial que observamos en estos 2 días a los que nos referimos nos da cuenta de la presencia y del poder de esta organización en México. Y bueno, también referir que en el caso de Michoacán ocurrió pues un fenómeno similar al de la mayoría de las entidades en México, donde se dio la movilización pues de estas células del cártel Jalisco Nueva Generación, desde antes inclusive de que se conociera oficialmente la muerte o el homicidio de El Mencho. Obviamente los datos han sido minimizados, no hay una cuenta exacta o estricta, desde el mismo discurso federal, Ujú. lo que comentaba Patti respecto a que el mismo fiscal emite declaraciones en donde presuntamente pues busca minimizar los efectos, pero sin embargo habla de que en la mayoría de las Solo 9 regiones de hubo 10 hechos, ¿no? Casi, casi del peñazo, ¿no? Así es. Y bueno, el caso de los vehículos simplemente incendiados, hasta ayer se Ujú. hablaba de una cifra de 60 vehículos, cuando simplemente hay 30 denuncias de particulares demandando reparación del daño, Ujú. lo cual pues obviamente
nos hace pensar que el número de daños fue mayor, simplemente la gente al transitar por las carreteras cuando lo pudo hacer, pues todavía hasta hoy encuentra restos de vehículos calcinados. Tanto la Marina como la Secretaría de la Defensa Nacional se han dedicado a retirar estos obstáculos en todo el país y aún no termina, lo cual habla obviamente de que, pues si se habla de 252 acciones a nivel nacional, pues simplemente en Jalisco, para que tenga una referencia, ocurrieron alrededor de 80, 90 reconocidas por la Fiscalía de ese estado. En Michoacán, el fiscal reconoció movilizaciones en alrededor de 30 municipios sobre todo, más sin embargo, como lo comentó Betty, pues en municipios como Aguililla, Cualcomán y Tepalcatepec, sigue sin embargo la resistencia, ¿no? Se siguen reportando enfrentamientos, se siguen reportando bloqueos y sin embargo el gobernador de Michoacán también pues salió a decir en el discurso que bueno, pues había pasado eso, lamentó la muerte de los elementos de las Guardias Nacionales y de una mujer uniformada que también falleció en Michoacán, pero finalmente el diagnóstico oficial desde su punto de vista es de que todo está controlado. Y hubo ataques a 3 presidencias También, municipales, a sí, Jiquilpan, bueno. Cotija y ¿cuál fue la otra? Pero ahí Y a la comandancia de Aguililla Carímbaro. Ay, mismo también es sí. como Y presidencias municipales esas tres, aunque también se dieron, Aguililla, como lo comenta Raúl, Sí, ataques a bancos del a bienestar. 21 bancos del instituciones bienestar nada públicas. más en Sí, Michoacán, nada más Y, en en, sí, y así a es. nivel federal Sí. reportaron mucho menos, porque si hacemos la cuenta de los que se registraron en Michoacán frente a la nacional, pues nada Das que ver, cuenta que Claro, ¿no? no. Y claro. No, ahí nada más hay que, así como lo comenta de Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador Raúl, que en el siguiente Ajá. módulo vamos a abundar sobre el tema de Michoacán, pues en el caso de la presidencia de la República de Claudia Sheinbaum, también estaba declarando al día siguiente que sí. la situación estaba controlada cuando a lo largo del territorio nacional Aún estaban. no había clases, estaban Ujú, cerrados Sí, las tiendas de sí. conveniencia, Los los centros bancos incluso comerciales, suspensión del cerraron. transporte foráneo. y Sí. Y la gente con miedo, ¿no? Claro, seguía obviamente habiendo enfrentamientos, ¿no? claro. La presidenta dijo que todo estaba en paz al día siguiente, o sea, con Sí. las clases suspendidas. Y un día después, o sea, el martes, dijo que las condiciones para que se llevara a cabo el mundial eran óptimas, ¿no? Y el Ujú, mismo presidente de la ujú. FIFA también salió a decir que confía en la presidenta de Mientras la México. selección de Portugal diciendo pues que le garantizaran Sí, condiciones de que no iba a Pero, correr riesgo su delegación, ¿no? y más allá de la fiesta futbolera, pues en el ámbito deportivo simplemente ya hubo efectos, ya se suspendió el sí. Mundial de Clavados en la Claro. ciudad de Guadalajara. Y pues esa es la psicosis que simplemente despierta, pues yo creo que a ojos vistos de propios y extraños, un país que se ve dominado en un solo día por una oleada de células criminales y que paraliza Simultáneo. prácticamente al país. Y se da Y esta captura en un contexto en donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mm, había estado haciendo declaraciones impresionando. en el sentido de que el gobierno de México protegía a los delincuentes, jugando entre que, ay, a lo mejor sí vamos a ir a México a meternos o a lo mejor no, siempre sí, siempre no, Sí, después claro. de que detuvo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y entonces finalmente el gobierno federal reconoce que sí hubo colaboración, Ujú. dicen ellos, con Estados Unidos, que hubo, que se usó la inteligencia, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, pero también con cierta ambigüedad, ¿no? Porque han mantenido un discurso extraño sobre la soberanía y Pero Claro. sobre... además, yo Sí, supongo, o se percibía una expectativa de mayor reconocimiento desde el gobierno de México hacia el de que tuviera el de Estados Unidos con esta acción, no la hubo. Los señalamientos es que el caso del Mencho no desarticula las redes, lo que Claro. obviamente es sabido. Y pues recientemente, el día que estamos grabando este programa, horas antes, el gobierno de Estados Unidos acaba de emitir 2 fichas de recompensa para 2 nuevos líderes delincuenciales, digamos, estableciendo ruta
de qué es lo que sigue, ¿no? O qué es lo que desde su juicio debería de seguir para el gobierno de la República. Y también ha habido otras detenciones después del tema de la muerte del Mencho en otros estados de la República sobre liderazgos de los cárteles, ¿no? Y con esto, pues cerramos este primer bloque. Los invitamos a que continúen con el siguiente y no tardamos en volver. Bien, pues volvemos a este tema que ha trascendido y sigue vigente en varios estados del país a partir del domingo 22 de febrero, con la captura y posterior asesinato del líder delincuencial Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Y bueno, como lo han comentado varios analistas, la demostración de fuerza que hizo este cártel, pues desde el domingo y varios días de la semana, no refleja sino también el grado pues, de impunidad que se ha logrado, el grado de organización que ha demostrado tener este grupo, del cual entre los datos ligados al Mencho se alardea que fue el fundador de un nuevo modelo cuasi empresarial ya en la manera de operar a través de diversas situaciones. En el caso de Michoacán, más allá de la ascendencia directa que tiene en el territorio, concretamente como oriundo de Aguililla, tierra de narcos, como podría ser el título de una novela, porque prácticamente de ahí han surgido en su mayoría los líderes de otros cárteles, los caballeros templarios, la familia. Y no hay que olvidar que hubo un alcalde de Aguililla, de apellido Fructuoso, tío político del actual gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que fue detenido en Guatemala, acusado por el gobierno del estado de Estados Unidos por el tráfico de metanfetaminas, y bueno, pues está también por ahí, que es un elemento que en su momento fue motivo pues de uso político, porque cuando era Alfredo candidato, pues se usó. El gobernador nunca ha aclarado, nunca se ha deslindado formalmente del tema, pero pues es un elemento que ahí tenemos, y han asesinado alcaldes en Aguililla. El primer alcalde asesinado en el gobierno de Alfredo fue justamente en Aguililla, ¿no? Ajá. Y bueno, también comentar que dentro de los saldos o los efectos en Michoacán, se detuvo a 11 policías en el municipio de Cuandureo, ligados presuntamente con acciones a favor del cártel Jalisco Nueva Generación. Se andaban participando ahí. Se habla inclusive que estaban encapuchados, no tenían insignias oficiales, y bueno, un alcalde que dice ignorar a qué se dedicaban sus elementos. Yo creo que eso también habla de esa falta de blindaje institucional que ya deberían de tener a estas alturas del discurso, pues una mayor seguridad para la población, ¿no? Respecto a la actuación de sus cuerpos policiales. Y a partir de ello, el gobierno del estado habló también del caso de los policías de Zaguayo. Sí, claro. La verdad... Se supone que hay 38 municipios o más de 30, según la versión de una corresponsalía nacional, bajo la lupa, de los cuales alrededor de 20 estarían en un foco rojo, por así decirlo. Esos serían los de mayor riesgo. Y bueno, no hay que olvidar que pues Nemesio Cervantes era favorecido por algunas administraciones municipales, fue objeto incluso de homenajes en la plaza pública, algo que pues obviamente no se vio nada más en Michoacán, se vio también en otras entidades, pero
Repetimos, tiene una significación particular en el caso de Michoacán, pues precisamente por ser la entidad oriunda, y en donde no se descarta que este escenario de confrontaciones pues va a seguir en el reacomodo de grupos, ¿no? Ahí no, esto que comentaba de inicio Raúl, no hay que olvidar que el Cártel Jalisco Nueva Generación operaba con especie de franquicias con diferentes células delincuenciales. En el caso de Michoacán son al menos 20 grupos criminales, algunos con franquicias operando con el Cártel Jalisco Nueva Generación, otros con la Nueva Familia Michoacana, otros con otras organizaciones. Digamos que en los últimos tiempos y en el contexto del Plan Michoacán, y no propiamente por una lógica de planificación estratégica que uno pueda observar de manera clara, digamos que el tema más relevante, además de lo del Mencho, está lo que viene a ser la desarticulación anunciada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública Federal, de los Blancos de Troya. Este grupo delictivo encabezado por César Alejandro Sepúlveda, el Botox, que fue detenido bueno, primero se dijo que en el contexto del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, pero se lo llevaron en friega a la Ciudad de México. Primero lo vincularon a proceso por los crímenes federales y ya hasta después fue por el tema de Bernardo Bravo. Y hay otras carpetas de investigación por otros delitos, pero de manera relevante podríamos decir que es el único resultado concreto, la detención de este personaje y lo que tuvo que ver con la desarticulación que se anunció de los Blancos de Troya, porque se capturaron a muchos líderes en todo el contexto de lo que es el Plan Michoacán, ¿no? Y otro elemento que podríamos destacar aquí en el contexto de Michoacán, pues es el discurso gubernamental. Que, bueno, domingo... así como de destacar, ¿no? Bueno, de destacar para analizar, para reír un poco. El mismo domingo, pues empezó a haber transmisiones de ahí del gobernador viendo pantallitas. Donde a mí me dio mucha tranquilidad verlo ahí. Pues ya lo estaba viendo. Casi como se llevó sus sándwiches, como iba todo informal, como si estuviera... Sí, al fiscal lo sacaron del gimnasio, ¿no? Creo que estaba todavía en paz. Claro. Pero además como queriendo minimizar, diciendo, bueno, pero esto es en Zamora, que está muy lejos de la capital. O sea, primero ni está tan lejos, Michoacán. Y segundo, él gobierna pues todo el estado, ¿no? Y luego ya como por ahí de las 6 de la tarde, por ahí dio una rueda de prensa en compañía del fiscal y algunos miembros del gabinete, diciendo que pues ahí habían estado muy al pendientes del C5, que ya estaban liberando las carreteras, anunciando que no iba a haber clases al otro día. Y al otro día vuelve a dar una rueda de prensa donde dice que ya todo está bien, que no hay carreteras bloqueadas, pero el mismo C5 está reportando, el C5 que él ve, que él estaba muy al pendiente, está reportando y una de las 15 bloqueos. Y una de las cosas que el gobierno del estado, por ejemplo, no reportó, no me recuerdo, creo que fue el lunes 23, fue el video que todo el mundo vimos, de 3 sujetos armados rafagueando la presidencia municipal de Jiquilpan. Ese hecho no está dentro de los reportes hechos por el gobierno del estado ni por el C5 en el rol de cosas, ¿no? Y también vimos ese mismo día el tema, no, fue el día siguiente que vimos el tema de Zamora, donde se desalojó la presidencia. Igual que la Piedad. Pero Alfredo estaba más preocupado en grabar su video para congraciarse por el Día de la Bandera, en donde eso sí, primero muy serio, se dolió de los elementos de seguridad caídos, tanto del Ejército como Marina, como de Guardia Nacional y Guardia Civil. Muy dolido, pero a los 3 segundos tiene una capacidad histriónica el señor gobernador verdaderamente impactante, porque a los 3 segundos su rostro cambió a una sonrisa para hablarnos de lo orgullosos que estamos por la bandera nacional en este contexto. Además, la bandera nos cubre. Y de hecho comentábamos antes de arrancar, pues esta falta de inteligencia gubernamental, para no hablar de las personas y no ser
no atropellar sus derechos humanos por alguna discapacidad de la que fueran objeto, pero esta incapacidad gubernamental de la comunicación y de entender el momento y saber qué se comunica. Seguimos viendo un gobernador preocupado por cuidar su tema de imagen que por informar de manera seria, puntual, lo que está ocurriendo. Simplemente hay que ver la postura del gobernador de Jalisco sobre toda la situación que estaba imperando, cómo fue la comunicación del gobierno de Jalisco en torno a la problemática con Alfredo Ramírez. Y muy insistentes en que la gente solo se informe por los canales oficiales, a que no hagan caso a lo que ellos llaman fake news, pero estamos viendo que choca pues la información oficial. Estaban ausentes. Están diciendo también que solo, bueno, oficialmente después del lunes ya solo estaban suspendidas las clases en 3 municipios y en realidad pues estamos viendo en Tarímbaro hubo una balacera, entonces no todas las escuelas, que además, bueno, atacaron, hubo balazos en el centro de Tarímbaro, cerca de donde hay varias escuelas, entre otras cosas, entonces varias escuelas no estuvieron dando clases, en La Piedad algunas optaron por clases a distancia, o sea, y esos son 2 municipios de los que supimos, pero es probable que no en todo el territorio haya clases, entonces pues a lo mejor sí es importante entonces informarse por otras vías. Además, lo que se demostró fue la carencia de un discurso informativo serio, realmente a tiempo, con lo que esperaba la ciudadanía. La misma presidenta Claudia Sheinbaum no fue tan oportuna en salir a decir qué era lo que estaba pasando, o al menos darnos a conocer para él un diagnóstico desde lo oficial, ¿no? A nivel nacional. Entonces, esto sí se constituye en un lastre que al menos, más allá de las figuras locales en Michoacán, pues sí genera demasiada desconfianza de la ciudadanía, más en un ámbito de temor lógico, natural, de miedo. No le podemos pedir a la gente que no, que oculte su incertidumbre, el qué va a pasar, sobre todo porque pues el Estado está ausente en México desde hace ya varias décadas. Y bueno, vamos con esta reflexión a una nueva pausa y enseguida regresamos para seguir hablando de este tema. Hola, ¿qué tal? Retornamos a este tercer y último bloque de este 3 en punto, en donde estamos hablando sobre los hechos de violencia que se suscitaron durante y después de el operativo para la detención del Mencho y que pues derivó obviamente, como todos lo sabemos, en su muerte al ser trasladado a un hospital. Por cierto, hizo escala en Morelia, de acuerdo a las informaciones oficiales, así que se pudo despedir de su tierra natal, ¿no? Pero bueno, más allá de todo lo que hemos venido platicando, de lo que ocurrió, de pues todos estos datos, las movilizaciones, el discurso oficial, existe pues una impresión, me parece generalizada acerca de que lo que acaba de ocurrir no cambia el estado de cosas en el país. No vemos no vemos ni en la estrategia nacional ni en lo que compete con el Plan Michoacán una estrategia que desarticule la gobernanza criminal que existe. Esto es, antes hablábamos o sabíamos que los ayuntamientos cedían por presión algunos espacios, ya se nos cayeron los líderes acá delincuenciales, que los ayuntamientos cedían espacios para los grupos delincuenciales. Hoy encontramos ya directamente actores de la delincuencia organizada ejerciendo los cargos públicos, ocupando diputaciones locales y tomando determinaciones. Obviamente también en lo que tiene que ver con las constructoras, ahora que en Michoacán
pues tanto se habla de La obra la obra pública. pública, pues hay que recordar que estas redes criminales blanquean el dinero a través de la construcción, son constructores. Vemos, por ejemplo, inundar los caminos con estas camionetotas de lujo del año, que ahora son el método, se comenta, el método de pago de las redes criminales, porque es más difícil detectar que un fajo, una maleta llena de dinero. Pero el hecho es que la manera en que se gasta el dinero, cómo se financia, cómo se ejerce el poder desde la delincuencia inmersa en las instituciones del Estado mexicano, eso no está tocado y por tanto, pues lo que veremos es una rotación de liderazgos, como ya se menciona, o como ya se empieza a especular de quién va a seguir luego de que muriera el Mencho. Pues lo que veremos es pues esto, ¿no? Detienen al Chapo y quienes siguen, pues Así los es, chapitos, ¿no? Sí, claro. más bien se cinde Ujú. un cartel grande en Ujú. varios pequeños, en dos o tres, y Y en lo que se vuelven en a la poner de transición acuerdo, Sí, pues ¿no? hay así es, mucha Ujú. claro. Sí. violencia Y en mientras tanto medio. también, pues lo que se ve es la falta de un blindaje efectivo, ¿no? A la seguridad de Michoacán. Y estamos hablando de que a partir de noviembre pasado, con el asesinato de Carlos Manso en Uruapan, se instrumenta un plan Michoacán que incrementa hasta en 20,000 efectivos, me parece, 13,000 fueron. 13,000 Ujú. efectivos militares, la presencia del gobierno federal en el estado, pero en realidad, pues, ¿qué se ha hecho a Es partir una de presencia entonces, ¿Dónde no? está la ausente, efectividad? ¿no? Ujú. Efectivamente. Y no nada más ante esta situación a partir del domingo 22 de febrero, sino como lo han señalado habitantes de la Costa Nahua, de la Tierra Caliente. Del propio Uruapan. Exacto, hay franjas en el estado completamente vacías, Ujú. sin una presencia de patrullas, de retenes, de militares en activo. Entonces, pues yo creo que razonable es esta, o sea, ¿qué es lo que sigue para el estado, no? Comenta personas del sector empresarial de Uruapan que incluidos aguacateros, que después de la instrumentación del Plan Michoacán, lo que observaron es nuevas estrategias, concretamente por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, para la extorsión, como el quitarles las calcomanías, los cartelones con el que sellan las cajas de los Los empaques empaques. para la exportación. Entonces los extorsionan para retirárselos, ponérselos a aguacate de Jalisco y hacerlo pasar por michoacano. Entonces lo que vemos es finalmente esta lógica, a lo mejor resulta chocante para algunos decir esta lógica empresarial, pero realmente es Ujú. Es una eso, empresa sí. criminal Ujú. que genera estrategias para continuar con su plan de negocios, ¿no? Y en el caso de estas pequeñas acciones, porque en realidad son pequeñas las que se anuncian dentro de un plan como el Plan Michoacán, pues lo único que hacen es permitir pues que se generen nuevas Ujú. áreas, ¿no? Así es. Nuevas acciones para continuar con el tema del negocio porque pues no está tocado nada, ¿no? Y aquí yo creo que hablando de blindaje, pues bueno, al menos los datos o los hechos inmediatos apuntan a que se debería de fortalecer pues, las corporaciones municipales de seguridad, porque pues prácticamente estas fueron las que exhibieron su máxima vulnerabilidad o lo han exhibido Ujú. desde hace Desde sí. tiempo. Ajá. Y yo creo que si algo se tendría que haber hecho dentro del Plan Michoacán, pues es fortalecer precisamente la seguridad en los municipios, ¿no? De manera que se evite, por un lado, pues también esta facilidad que se supone para los grupos criminales es la complicidad que les permite movilizarse, actuar, mantener una presencia en base a la extorsión o delitos de bajo o de alto impacto en las comunidades. Y más allá, o sea, se habla de policías muertos, se habla de policías
no certificados a nivel nacional dentro de este fenómeno, y Michoacán está en los primeros lugares en la falta de certificación policial. Pero ahí, por ejemplo, vemos la enorme incompetencia y responsabilidad del gobierno estatal, que tanto ha peleado con los dientes el tema del mando único, ¿no? Claro. Para tener, el tema del control del recurso y de los criterios que operan para regular las policías municipales. Pues tanto lo han estado peleando y Claro. pues, ¿cuál es el resultado, no? O sea, lo estamos viendo con estas detenciones y con este involucramiento de las policías municipales. Y hay casos, por ejemplo, el tema de Cotija, donde el fin de semana, el 22, los atacaron por tierra y por aire a la población, donde pues son un puñado de 8 policías municipales porque Claro. la población ya no quiere entrar a formar parte de las Sí, policías pues porque no. no tienen garantía de Claro. sobrevivir. No, y ni Exactamente. siquiera ganan lo suficiente, ¿no? Para Sí, decir, ¿no? bueno, arriesgo la vida y garantizo a mi familia que van a estar. Pues no. Hay más bien una tendencia como a debilitar en general a los gobiernos municipales, no Claro. nada más a las policías, de Sí, irles así es. limitando y acotando cada vez más los recursos federales y los fondos. Y también, bueno, hay que ver hasta qué punto está dispuesto a llegar el gobierno federal, si van a estar en la disposición de investigar a sus propios gobernadores, a sus propios alcaldes. Varios señalados ya. Porque, bueno, sí detuvieron al alcalde de Tequila, luego de que hubo presión empresarial, hay que decir. Aquí, pues evidentemente hubo presión de Estados Unidos en este otro caso, pero vemos ahí otros personajes turbios como Adán Augusto, que más bien se dice que le van a dar una embajada y va a tener fuero diplomático, entonces, y siempre que se les pregunta, pues se remiten a García Luna, ¿no? Pero son incapaces de ver lo que tienen ahí, ¿no? Lo que tienen enfrente. Claro. Ahí está Félix Salgado Macedonio, que quiere ser gobernador ahora que acabe su encomienda. Su misma hija, la gobernadora de Guerrero, pues también ha sido señalada, Laida Sansores, en fin, nos podríamos ir uno por uno. Y aunque dicen que no son paraguas, bueno, dice la presidenta que no, Morena no es paraguas de nadie y que van a ir hasta las últimas consecuencias y que el Estado de Derecho y quién sabe qué tanto, hasta ahora pues más que nada han detenido policías, jefes de seguridad municipales, No. han removido funcionarios, pero no se sabe a ciencia cierta, aunque también se dice que Estados Unidos los está investigando, pero pues qué tanta injerencia finalmente va a tener Estados Unidos. Y el propio García Luna lo detuvo Estados Unidos, no fue en México. No, Entonces, aquí no hay ni peces gordos, ni peces No, medianitos, claro. ni nada, porque pues evidentemente hay una telaraña de complicidades que pues le cortas un cachito aquí, pues se te puede Claro. desarmar toda, No, ¿no? y ni siquiera hay un diagnóstico derivado a partir de estos hechos, desde lo oficial, como para pues que nosotros, ciudadanos de a pie, nos enteremos de cuáles serían unas circunstancias posibles que nos esperarían como sociedad, ¿no? Yo pienso que ese diagnóstico sí es obligado. Pues seguramente lo tienen, ¿no? Pero No, no es bueno, un sí. no es un diagnóstico público, porque pues evidentemente pues los nombres Claro. que saldrían pues les incomodarían, aunque pues hemos visto cómo, pues recuerdo el tema de Guacamaya Leaks, cuando se dan a conocer a través del hackeo al ejército una serie de nombres de figuras públicas vinculadas con la delincuencia, y en el caso de Michoacán, pues por lo menos tenemos un diputado local que aparecía en los documentos del ejército de Guacamaya Leaks. y bueno, con esta bonita reflexión llega el momento de despedirnos, no sin antes invitarlos a que nos sigan. Si nos están oyendo por Spotify, pues síganos también por YouTube, y si no, al revés, búsquenos en Facebook, en nuestro portal regla de 3.mx, en TikTok estamos también. Déjenos comentarios, sugiéranos de qué tema les gustaría que desarrolláramos aquí en Tres en Punto, y pues nos despedimos con muchísimo gusto y hasta la próxima.